La Organización Mundial de la Salud aseguró que una de cada 10 personas que han padecido COVID-19 siguen presentando síntomas que no desaparecen por meses. Por eso, para hablar de este tema, estamos en comunicación con la doctora Silvina Brienza. Ella es médica clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es una persona que trabaja arduamente con pacientes que han padecido COVID-19. ¿Qué tal, doctora Brienza? Un gusto. ¿Qué tal? Un gusto, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Bueno, esto por un lado es un llamado de atención una vez más a que tenemos que cuidarnos, pero para aquellas personas que no han podido evitar contagiarse de COVID-19, bueno, vamos a analizar entonces qué hay de cierto en esto que presentó la Organización Mundial de la Salud, si se está dando verdaderamente casos de gente que sigue presentando síntomas. Sí, lo que estamos viendo muy frecuente es los síntomas que persisten después del alta. En muchos casos es independiente si el cuadro fue leve, moderado o severo, sino que persisten estos síntomas y muchos pacientes no tienen presente el control con el médico clínico, con el médico general, con el médico de cabecera, para poder estar atentos a estos síntomas que cada vez lo estamos viendo un poquito más en las consultas en pacientes que ya tuvieron COVID, que ya están de alta. Este long COVID o post-COVID, como llamamos, es un síndrome bastante nuevito que está viendo la Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales en pacientes que persisten con síntomas más allá de las 4 semanas del alta. En algunos casos duran hasta los 3 primeros meses y en otros casos estamos viendo entre los 6 y 9 meses. O sea que están viendo en muchos casos pacientes que han contraído el COVID-19 el año pasado. Todavía. Exactamente, hay pacientes todavía que estamos viendo que siguen con algunos síntomas hace más de un año. Hablemos un poco de los síntomas. Quizás, bueno, lo que ya sabemos, pérdida de gusto, de olfato, cansancio, ¿eso es lo más común? En el, ese es el más común por ahí en lo agudo. En el long COVID o post-COVID, la fatiga es el cansancio y fatiga es lo que estamos viendo más, pero le siguen, por ejemplo, los dolores musculares o dolores articulares sin una causa aparente. Un embotamiento en el pensamiento, la gente te refiere que sabe lo que tiene que decir, sabe lo que tiene que hacer a nivel laboral, pero como que le cuesta poder hacerlo. En algunos pacientes deterioro de la memoria, la pérdida del olfato y el gusto es uno de los síntomas, pero no tan frecuente como estos que yo te estaba nombrando. Pacientes que ya tienen riesgo cardíaco o enfermedades crónicas preexistentes. ¿Esta persistencia de los síntomas podría agravar su cuadro en el tiempo? Mira, los estudios que van saliendo en lo que es todo un nivel cardiovascular hay que tener un control bastante de cerca, ¿sí? Porque estamos viendo cuál es el origen en realidad de este síndrome post-COVID. ¿Qué es? ¿El virus per se, el virus solo, o esta tormenta de inflamación que genera en el organismo que perdura en algunos órganos mucho más que en otros? ¿Sí? Todavía no se sabe, esto se está estudiando, obviamente es bastante nuevito, estamos todos aprendiendo y leyendo y viendo y haciendo estudios todo el tiempo en base a los resultados que vamos teniendo. El aparato cardiovascular es uno de los que tenemos que tener muy controlados y más en pacientes que tienen comorbilidades. Claro, estos son los pacientes que con más razón tienen que cuidarse, pero aquellos que han tenido un tránsito leve por el COVID-19, prácticamente sin síntomas, ellos también tienen que controlarse porque me decías que corren riesgo también de que puedan tener esta sintomatología posterior. Sí, todos tienen que tener un control después del alta dentro de las primeras 4 semanas, ¿sí? El médico clínico es el que lo va a interrogar, lo va a consultar y quizás hace preguntas que el paciente no toma en cuenta que quizás es por el post-COVID, porque piensan la mayoría que como ya tienen el alta, ya está. La patología pasó, la enfermedad pasó y es como una gripe o un resfriado. Y lo que estamos viendo es que a algunos pacientes pasa, que se da el alta y está todo bien. Por eso es la consulta al médico, para que el médico lo acompañe y le diga, usted sí, ya está, el próximo control es en 3 meses, el próximo es en 6, porque quizás nosotros con el interrogatorio que hacemos descubrimos estos síntomas que por ahí el paciente, como fue leve, no se da cuenta que los tiene. Bueno, hablemos de lo que se puede hacer en aquellas personas cuyos síntomas aún persisten. Hay una rehabilitación que se puede practicar, ¿no? Mira, esto
Sí, se pueden hacer varias cosas. Esto estamos trabajando a nivel de un equipo multidisciplinario. Esto no lo puede hacer un solo médico, esto estamos trabajando médicos clínicos, médicos especialistas en otorrino, kinesiólogos para todo lo que es la rehabilitación cardiovascular y la parte respiratoria y muscular. Es un equipo de trabajo que tiene que estar atrás de estos pacientes, en los que tienen síntomas leves se maneja de una forma más fácil, y los que tienen unos síntomas más marcados, obviamente la cantidad del equipo de salud que está trabajando es mucho más grande. Bueno, vamos a dejarles a la gente entonces un mensaje final sobre este tema del cual no hay que asustarse, pero hay que tener cuidado. Mira, el mensaje es controlarse. El mensaje, lo mejor que pueden hacer es no quedarse con el alta, ¿sí? Es hacer un control con el médico, el que los conoce, el que los sigue, el que los trata, el que sabe los antecedentes, el que los acompaña día a día, es hacer ese chequeo, es hacer ese control, sentarse, charlar de cómo se están sintiendo y contarle hasta el más mínimo detalle que les parezca tonto. Entonces, el médico va a saber cómo actuar y cómo poder ayudarlos y cómo poder seguir. Bueno, muchas gracias, doctora Brienza, por esta comunicación. Muchas gracias a vos, Claudio, que tengan buenos días. Nosotros seguimos con más Televida.